Bienvenidos a nuestro podcast de belleza y estilos. Hoy tenemos un invitado muy especial que es un estilista español con una amplia experiencia laboral en Londres y conocimientos especializados en técnicas de color, rubios, fantasías y mucho más. Estamos muy emocionados de aprender y descubrir los secretos de nuestro invitado y experto, también embajador de Olaplex, y su nombre es Paco Latorre. Bienvenido, Paco, ¿cómo estás? Hola, Carol. Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por acogerme y por haberme invitado a estar en tu programa y con muchas ganas de empezar. Gracias a ti, nos sentimos muy honrados de tenerte. Realmente nosotros amamos tu trabajo, nos encantan tus videos, tus fotos de los colores y sé que muchas personas que te vean el día de hoy, que no te conocen, les va a encantar también, y el conocerte, ya lo poquito que he podido conocer de ti, eres muy humilde y de verdad que es un placer para nosotros tenerte con nosotros. Muchas gracias. Tengo la voz hoy como que sorry. Ok, para comenzar me encantaría conocer un poco más sobre tu experiencia en Londres y cómo esto está influyendo en tu trayectoria como estilista. Sí, a ver, yo te cuento un poquito. Yo soy de España, de Valencia, y llevo trabajando unos 24 años en la peluquería. Y en Londres son los últimos 9 años. He estado trabajando en España en diferentes ciudades, en Valencia, en Ibiza, en Madrid, en Barcelona, y anteriormente incluso he estado trabajando en cine, en televisión y en moda, pero siempre me había gustado mucho más el tema de la coloración y durante muchísimo tiempo había querido irme a vivir a Londres. El problema que tenía inicialmente es que yo no hablaba inglés, no hablaba nada de inglés. Y siempre me daba con mucho reparo, pero bueno, tengo unas amigas de Barcelona que de hecho trabajaba con ellas, que fueron las que me empujaron un poco a tomar el paso, a tomar la decisión, y hace 9 años me vine para aquí y la verdad que desde entonces muy bien. O sea, en España hay muchas oportunidades también, pero la verdad que Londres es una ciudad que es muy grande, es muy cosmopolita, hay gente de todas partes del mundo, hay muchas de las grandes marcas tienen la sede aquí también. Y la verdad que desde el principio noté que en muy poco tiempo conseguí llegar a tener unos objetivos, alcanzar, ¿no?, mis objetivos que llevaba planteándome desde hacía mucho tiempo. Qué emocionante. Yo fui a España cuando tenía 18 años y siempre digo que me encantaría mudarme a España. Eso me parece tan interesante. Entonces, ¿fuiste de Valencia a...? De Valencia estuve mis primeros años de peluquero, luego he estado temporadas muy cortitas en Ibiza y en Mallorca. En Mallorca fue más que nada para trabajar en una serie de televisión, y donde más he estado fueron 5 años en Madrid y luego 7 años en Barcelona. Y Qué ya emocionante. Los últimos 2 años de estar viviendo allí ya fue cuando me decidí para venirme para Londres. ¿Y cómo fue tu experiencia trabajando en televisión? Esa parte no la conocía, así que Sí. queremos saber un poquito más de eso. A ver, me gustaba mucho. Estuve durante una temporada probando diferentes fases, ¿no?, diferentes partes del mundo de la peluquería. Siempre desde que empecé, siempre me ha gustado el tema del color y los cambios de imagen y demás. Pero sí que es verdad que estuve una temporada que quería como investigar un poco más, y ahí estuve trabajando hacia, a lo mejor, en Mallorca, que estuve rodando una serie de televisión. Luego estuve una temporada larga trabajando en fashion, en la Fashion Week, trabajé en la Fashion Week de Madrid o de Barcelona. He hecho bastantes editoriales para revistas conocidas. Pero sí que es verdad que siempre me faltaba un poco la parte esta de estar con contacto con el público, con los clientes, con la parte de coloración, porque al final en moda, en televisión y demás, es como un trabajo muy técnico. Yo creo que tiene que gustar mucho. Además también son muchas horas, es muy sacrificado. No digo que la peluquería no lo sea, que también lo es. Sí. Pero sí que es verdad que cuando haces algo con pasión y cuando haces algo que te gusta, ¿no?, y que realmente disfrutas, como que lo llevas de otra manera.
Y cuando me fui a vivir a Madrid, ahí sí que alternaba lo que era trabajar en moda con peluquería. En Barcelona ya empecé los últimos 2 años a trabajar ya solo más dedicado a lo que es peluquería. Y cuando ya me vine a vivir a Londres, yo antes incluso maquillaba. Me dejé un poquito el maquillaje de lado. Sí que es verdad que los 2 primeros años seguí haciendo algunas cositas de moda, trabajaba en algunos tests o desfiles, pero ya ahí me enfoqué muchísimo más en el tema de la coloración. Y ahí tuve la suerte de que empecé a trabajar en esta compañía, en la que estoy ahora, que llevo 9 años. Cuando la compañía empezó tenía otro nombre. Ahí me dieron la oportunidad, al poquito, sin casi saber inglés, empezar a trabajar como manager del salón. Oh, Y wow. al estar en Londres, lo bueno que también, bueno, trabajamos con unas firmas, ¿no? Con grandes firmas, y ahí pues también me dio un poco la opción de poder empezar a trabajar con estas firmas como educador o haciendo colaboraciones con influencers. Y cada vez más empecé a meterme más en el tema de las correcciones de color, las transformaciones, los hair makeovers. Siempre he hecho también un poco de todo, también hago extensiones. Y al final todo lo que es el tema de la coloración con extensiones y demás es como que me apasionaba más. Y ya con el tiempo, a los 2 años, la compañía cambió de nombre. Ahí me di cuenta que no quería ser manager, que quería dedicarme un poco más a todo lo que es el tema de la educación y la parte creativa. Y hablé con mi jefa, me propuso trabajar de director creativo y ahora estoy en Live Through London, que es la compañía donde estoy trabajando ahora, desde los últimos 7 años como director creativo. Y dentro de lo que es la empresa, además de trabajar dando educación o temas, ¿no?, de influencers o a lo mejor algún desfile y demás, siempre enfocado al tema de lo que es la coloración, con makeovers y demás. Y a partir de ahí fue cuando ya empecé a trabajar con otras firmas, ¿no? Y empezar a desarrollar un poquito más mi trabajo en este aspecto. Tienes una trayectoria increíble, tienes experiencia en el mundo, no solo el mundo de cabello, o sea, maquillaje, la parte de las pasarelas, porque ese mundo es diferente completamente de lo que nosotros hacemos en el Totalmente. salón, los Sí, peinados, es bien fast-paced. Yo estuve en un reality show en Puerto Rico y yo sé que es completamente diferente allá. Hice musicales y como tú dices, es las transformaciones que nosotros hacemos en la silla y la creatividad que es podemos tener completamente diferente, sí. y la emoción que nosotros tenemos el poder de darle a ese cliente cuando se va. Yo siempre decía, yo quiero ser estilista para que mis clientes se sientan como J-Lo, Beyoncé, que cuando lleguen a la casa Exacto. y esa emoción, como uno le da esa fuerza, le da ese poder a ese cliente que se vaya con tanta emoción y como se dice, confident, se vaya Sí, con... es un poco lo que tú dices, ¿no? Que sobre todo, que también eso es un poco la parte que echaba de menos, ¿no? Cuando estás con el cliente y de repente viene alguien que necesita que le hagas un cambio o que tiene un destrozo o que se ha hecho algo en casa y le ha quedado el pelo mal y le haces un buen trabajo, ¿no? Y al final del servicio ves que la persona está contenta y la ves que te sonríe y que le has cambiado y que le haces más feliz. Yo creo que eso es una parte que es muy, muy gratificante de nuestro trabajo. Es increíble cómo podemos transformar vidas y no solo eso, nosotros las conversaciones que tenemos con nuestros clientes, yo siempre digo, muchas veces nosotros vemos nuestros clientes más a menudo que nuestros propios familiares. Sí, totalmente. O confían incluso a veces mucho más en nosotros para contarnos ciertas cosas que Sí, sus propios amigos, ¿no? somos terapeutas y todo y es una relación muy, muy bonita. ¿Cuáles fueron los aspectos más destacados como trabajar en una ciudad tan cosmopolita y que te ayudó a desarrollar estas habilidades que nos estás contando? Porque de verdad, yo estoy aquí, yo siempre veo tus trabajos, pero no sabía toda esta trayectoria y yo creo que es súper emocionante, no solo para mí, para los que están viéndonos. Así que si nos puedes contar un poquito más de eso. Pues en general es un poco lo que te comentaba, ¿no? Al principio estaba un poco más dedicado a la parte del management y demás y centrándome en mis clientes, pero luego pues como que me centré un poco más en todo lo que es la parte creativa. Y siempre me ha gustado mucho el tema de colores fantasía, por ejemplo, y es lo que comentaba un poquito antes, ¿no? Que al estar en una gran ciudad, por un lado sí que es verdad que es como más fácil, ¿no? Que tienes muchos más diferentes tipos de clientes,
Y eso es una cosa que también intento hacer yo bastante, ¿no? Trabajar diferentes tipos de cabello, adaptándolo a los diferentes tipos de clientes. Entonces, lo que es un poco el trabajo en el salón, el haber estado en una ciudad como Londres me ha venido muy bien porque por un lado hay como gente que a lo mejor le gusta más peinados y estilos más clásicos, hay otras personas que quieren totalmente lo opuesto, llevar algo como más moderno, como más radical. También es verdad que hay muchas gentes de todas partes del mundo, cada uno tiene una forma o un concepto de la belleza o de lo que le gusta o lo que no completamente diferente, y eso también está muy bien porque también tienes mucha más diversidad. En el cabello igual, ¿no? Tenemos gente con pelo muy liso, afro, ondulado, muy rubios, pelirrojos, y por ese lado es como que hay una diversidad bastante grande. Entonces lo que es dentro de lo que es el trabajo de salón te ayuda un poco a poder desarrollar diferentes tipos de técnicas de trabajo, ¿no? Ya sea como a nivel estético y demás, como a nivel técnico. Y luego, por otro lado, por el tema de a nivel laboral, de qué formas he podido a lo mejor evolucionar o obtener un poquito más, el hecho de, pues como comentaba un poco antes, ¿no? De el estar en una ciudad tan grande o compartir trabajo, que también redes sociales ayuda muchísimo para esto, ¿no? Para poder alcanzar a todas estas marcas, a toda esta gente. Y en ese aspecto, por ejemplo, también me ha ayudado mucho a esto, a poder hacer pues, desde cursos de formación, colaboraciones con celebrities o colaboraciones con influencers. Desde que he estado aquí, antes lo que comentaba, ¿no? Los primeros 2 años sí que intenté hacer también un poquito más de moda y ahí sí que hacía a lo mejor un poco más pues, editoriales, shootings y demás. Pero sí que es verdad que decidí enfocarlo un poco más hacia el otro lado, pero es un poco lo que explicaba, ¿no? En principio, que al estar en una ciudad así es como que tienes un abanico más grande de posibilidades, ¿no? Como que te da más opciones a poder elegir, y eso al final está muy bien, ¿no? Que en tu carrera, dentro de tu profesión, si tú quieres estar en salón es estupendo, pero si quieres poder compaginarlo con dar educación o trabajar en moda o hacer a lo mejor shoots por tu cuenta o trabajo más creativo, que lo puedas desarrollar también, ¿no? Esa parte de cuando te mudaste a Londres, me parece que te acostumbraste muy rápido, te encanta, se ve que te gusta. Pero me gustó, pero me costó, sí. Eso te iba a preguntar, ¿tuviste algún shock cultural que esos retos que nosotros tenemos a veces cuando vamos a otros países, a veces me parece que lo estás manejando súper bien, pero ¿tienes alguna historia que quieras compartir de algún reto, de algún shock cultural que cuando te mudaste a Londres te impresionó más? Yo creo que sobre todo fue por el tema del idioma, o sea, porque sí que es verdad que en España me he movido por diferentes ciudades y está un poco acostumbrado a vivir en diferentes sitios, a cambiar a lo mejor de trabajo. Normalmente en los salones donde he trabajado sí que he estado tiempo, pero me he movido bastante. Y en Londres al principio cuando llegué tuve la suerte de que tenía a 3 muy buenos amigos que venían también de España. Entonces en ese aspecto sí que me sentí como arropado, en el salón donde estaba trabajando estaba muy a gusto, pero es que no hablaban nada de inglés. Y eso es la parte como que más me costó. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, al principio del todo que estaba en el staff room, ¿no? Cuando teníamos que esperar a que te viniera el cliente, y la que entonces era la manager del salón, cada vez que venía a decirme, Paco, tu cliente está aquí, para mí era un mundo, porque tenía que salir. Claro, era como, o sea, yo creo que esa es la parte que más me costó. O sea, me acuerdo que tenía un papel, o sea, con todas las preguntas, ¿no? De las consultations, de lo que tenías que decir, lo que no, lo que tienes que preguntarle a un cliente. Estaba con aplicaciones de móvil intentando aprender inglés. Y sí que es verdad que me ha pasado alguna vez confundir palabras pensando que estoy diciendo algo y realmente estoy diciendo algo completamente opuesto o incluso que suena bastante mal. Y estas cosas al principio me daban como un poco más de reparo y lo pasaba un poco mal, pero a la vez sí que es verdad que creo que es muy importante que al final aprendamos de ello, que no sintamos esta inseguridad, y que al final yo vine aquí también un poco, en parte por evolucionar en mi trabajo y en parte por aprender el idioma. Entonces al final fallos vamos a tener, errores vamos a tener, todos somos personas, lo importante es aprender de ellos, no sentir vergüenza si hablas mal, no tienes el mejor acento, no te sabes, y es un poco la parte que más me costó.
Y luego la verdad que tuve la suerte de que dentro de mi salón había algún que otro que hablaba español y mis compañeros ingleses, que al principio pensaban que yo era un poco arisco cuando hablaba, o que era un poco rude, como dicen ellos, me dieron a entender eso, que no, que muchas veces de la forma de hablar que tenemos nosotros en nuestro país o las costumbres que tenemos a las que puedan tener ellos son completamente diferentes. Y poco a poco empecé a entender de qué manera a lo mejor tendría que hablar para adaptarme más a ellos o para que ellos me entendiesen mejor o como para realmente expresar lo que realmente pienso sin que suene mal. Yo creo que esa ha sido en parte un poco más difícil. O tener que hacer de repente un speech delante de otros 10 profesionales que tienes que compartir un trabajo y que no sabes decir todavía ni la mitad de las palabras que dirías técnicamente en tu propio idioma, ¿no? Pero te felicitamos porque tomaste un reto y mira dónde estás. No tuviste miedo, pero lo has hecho tuyo el reto y has podido seguir adelante. Yo pasé algo parecido. Yo vine de Puerto Rico a los 18 años a Estados Unidos y allá hablamos Spanglish, ¿no? Nosotros decimos Spanglish porque los puertorriqueños, ustedes saben que decimos parking, no decimos estacionamiento. Pero realmente no sabía inglés completamente y me acuerdo cuando comencé a trabajar de mesera y alguien me pidió un pitcher, que es para echar los refrescos, ¿no? Sí. Yo pensaba que me estaban diciendo picture, like una foto. Y yo, vengo ahora. Y fui para atrás y les traté de decir a ellos, me están pidiendo que es un pitcher. Pero esos encuentros a diario con las personas, esos retos, son los que nos ayudan a poder aprender, porque si no salimos de nuestra comfort zone, de nuestra zona de confort de nosotros, no vamos a poder salir adelante. Eso es un poco lo más importante al final, que salgamos un poco, como tú dices, ¿no? De la zona de confort y que, bueno, si no ha salido a la primera, pues ya saldrá la segunda y si no, pues poco a poco y al final, pues lo importante es llegar a tu objetivo, pero llegar pasándolo bien también, ¿no? Los miedos muchas veces creo que nos aguantan a personas con mucho talento y a veces vemos a personas con menos talento pero que tienen disciplina y no tienen miedo y continúan y logran hacer más que aquellos que tienen a lo mejor más talento. Cuando ponemos esas cosas en una balanza, yo he visto mucha gente, yo trabajo en la música y he visto gente que digo, Dios mío, esa voz tan espectacular, ¿por qué no están allá donde están otros que no cantan tanto, no? Pero muchas veces esa es la diferencia. El miedo, la disciplina, tú puedes tener un artista que no cante tanto, pero se levanta a las 5 de la mañana, hace los ejercicios, toma clases, están haciendo 1000 cosas en un día preparándose. Y confiar en ti mismo, ¿no? Al final, que es lo importante, decir, bueno, o sea, si esta persona ha podido, o lo que tú comentas, ¿no? Que gente a lo mejor que puede tener más o menos talento que tú ha podido, ¿por qué tú no? Sí, y a diario yo veo muchas personas el progreso y me emociona mucho ver el cambio, el progreso de muchos estilistas, de cómo trabajaban hace un año, cómo trabajan ahora, cómo hacían los rizos hace 2 años, cómo lo están haciendo ahora. Es bonito y debe ser de orgullo para nosotros, pero me encanta que estés compartiendo esto porque yo creo que todos tenemos miedos y pues muchas veces ese miedo nos aguanta y tenemos que seguir adelante y cumplir nuestros sueños, así que... Y sobre todo eso, ¿no? Del tema de evolucionar y demás. Ahora que comentas eso, por ejemplo, me ha acordado más de gracia porque al final llevo trabajando muchos años y hace 15 años o 10 años incluso no teníamos todo este tema de redes sociales, de poder compartir, de poder enseñar. Hace poco vi recientemente las primeras fotos que empecé a hacer de mis trabajos, cuando empezamos a tener teléfonos con cámaras y demás, que las hacía para mí, me las guardaba para mí. Y veo los trabajos de entonces, claro, veo los trabajos de ahora y los comparas y ves un poco la evolución. Y al final es eso, que muchas veces la gente no se da cuenta porque vas a redes sociales y ves el trabajo de una persona que dices es impecable o me encanta o es perfecto, pero a lo mejor esa persona tiene 10, 15, 20 años de profesión, ha tenido muchísimo más tiempo para expandir su carrera, ¿no? y su técnica, y habría que ver los trabajos de cada uno hace 5, 10 o 15 años. Que al final lo importante es, como lo que comentabas, ¿no? Tener perseverancia, tener consistencia, no pensar que porque has tenido un fallo o puedes hacer algo que no te sale, o que has intentado hacer algo que no te sale, no vas a poder llegar a tus objetivos.
Yo creo que sí, es un punto muy importante que también disfruten cada pasito y que aunque no sea donde quiera estar hoy, el progreso que ves hoy debe llenarte de orgullo, porque muchas veces, como tú dices, nos estamos comparando en las redes sociales a otros trabajos y a lo mejor no son, pueden ser los años, pero a lo mejor también estamos viendo, por ejemplo, videos que se tardaron 12 horas, porque a mí me ha pasado, y uno lo que ve son 15, 30 segundos de lo que se tardó esa persona haciendo el trabajo. Exacto, eso me pasa siempre, que a veces compartes de repente un Reels, ¿no? Un vídeo, que es un trabajo que me ha costado 5, 6, 8 horas y al final estás creando un vídeo de 15 o 30 segundos. A veces es un poco confuso porque la gente que no está en el medio de la profesión no entiende todo el trabajo que hay detrás, ¿no? O sea, las horas, los productos, los tratamientos y todo lo demás que conlleva esos 15-30 segundos de vídeo, lo que hay detrás. Sí, completamente. Y para las personas como estamos hablando, que están empezando, a lo mejor dicen, pero ese trabajo no me salió y están tratando de hacerlo en 2 horas. Muchas personas no saben todos los pasos que uno tiene que hacer, especialmente cuando no trabajamos con asistente. Yo llegué a mi casa a las 3 de la mañana, a veces llegaba a las 3 de la mañana, yo hice trabajos de 12 horas y los clientes también muchas veces ven esas transformaciones en un día y piensan que se pueden hacer a veces en 2 horas. Y creo que es muy importante hablar de eso, no solo para los que están aprendiendo, pero para los clientes, crear conciencia de que entiendan que lo que a lo mejor ayer se hacía que tardaba 2 horas porque salían con los highlights marcados, hoy no. Son completamente diferentes los pasos que tenemos que hacer y se utilizan mucho más productos también para poder lograrlo. Eso es una de las cosas, por ejemplo, que hago bastante hincapié, ¿no? Cuando hablo con los chicos del equipo o cuando tengo que hacer una formación en las consultaciones, ¿no? Cuando haces las consultas del color con el cliente, sobre todo cuando tenemos nuevos clientes. Porque sí que es verdad que es lo que tú comentas, ¿no? Que muchas veces la gente ve un antes y un después de un pelo negro a rubio platino, pero no son conscientes de que a lo mejor esto es en un periodo de 6 meses. O a lo mejor ven un trabajo de rubia pelirroja y se piensan que es poner un tinte y ya está. Entonces sí que es verdad que eso es súper importante cuando hablamos con nuestros clientes, ¿no? Que quede muy claro el tipo de trabajo que tenemos que hacer, las horas que conllevan y que se pague, o sea, que se pague, porque al final no solamente se paga por el producto, se paga por tu tiempo. Y si tú tienes que hacer, por ejemplo, una persona que tengas un cabello rubio y la tienes que hacer pelirroja, tendrás que hacer antes una prepigmentación, luego un tinte, luego un matiz, luego tratamientos. Todo esto es súper importante, ¿no? Que lo hablemos con los clientes, que se lo hagamos entender, que entiendan que es necesario para poder llegar a conseguir, ¿no? el resultado final que ellos desean y que eso se valore y que se entienda. Así es. Me encanta lo que estaba hablando. Creo que, como le estaba diciendo, no solamente los estilistas van a aprender un poquito, pero los clientes van a aprender un poquito de esto para que sean más conscientes. Y como tú dices, a veces quieren llegar de un rubio a un negro y yo soy bien cuidadosa con eso, porque casi siempre las que quieren hacer eso quieren volver a rubio luego. Y si no se lo haces y le dices, mira, mejor vamos a un medium brown, a un término medio, van y se tiran el negro en la casa. Me ha pasado. Y es incluso peor, porque encima no utilizan un producto profesional. Piensan que es tirarse el color oscuro y ya, y yo siempre digo, ese cabello parece ese verde de alga del océano. Es un color horrible, porque hay que llevar unos pasos. Nosotros tenemos que llevar ciertos pasos para oscurecer ese cabello nuevamente. No es solamente tirarle un color oscuro. Me parece súper interesante que hayas mencionado eso, porque siempre yo hago un chistecito de ese color oscuro tan feo como queda. Como pajizo, ¿no? Como sin textura y mate. Como que no tiene ese richness, ¿no? Necesita ese tono debajo, ese rojito debajo para que se vea bonito y lo soporte el color. Exacto. Incluso ya también para nosotros mismos como profesionales, ¿no? Porque a veces también me he encontrado con compañeros que a lo mejor pues por el tema del presupuesto o el budget del cliente es como, bueno, pues a ver si le puedo sacar esto y en verdad es mucho mejor decir, mira, no, o sea, dime qué presupuesto tienes, yo te puedo decir qué podemos hacer con tu presupuesto y a lo mejor adaptarlo o hacer otro servicio
que intentar acortar servicios para llegar al resultado final, porque al final estás devaluando tu trabajo, en cierto modo, el trabajo no va a quedar igual de bien de lo que tú realmente podrías hacerlo. Y lo que comentábamos un poco antes, que el cliente tiene que también ser educado, ¿no?, en cierto aspecto, y entender el sistema y el proceso que requiere un color, una transformación de color o un color correction. Exactamente. Y ahora quiero tocar un tema que es de mis favoritos, Paco. Sé que me estabas contando de que te encanta la diversidad en donde estás ahora, en London, ¿verdad? Sí. Y tú eres especialista en técnicas de fantasía, que esa es una de mis favoritas. Yo me especializo en esto también. Y quería preguntarte, porque me parece interesante, la diversidad que hay en el UK y en España. ¿En España no se hacen muchos colores fantasías? ¿Son más naturales? Yo creo que eso es porque también es algo que en cierto modo creo que cada uno tiene que proponer a sus clientes. Me explico, porque yo, por ejemplo, cuando vivía en España, también es verdad que vivía en Madrid, estás en la capital, estás en el centro, es también un poco más fácil, es una gran ciudad. Pero yo, por ejemplo, en el salón donde yo trabajaba, yo tenía varios compañeros que eran muy buenos y muy buenos coloristas, pero que les gustaba más hacer colores clásicos y no hacían colores fantasía. Y sin embargo, a mí de siempre me ha gustado el tema de los colores fantasía, que vamos, con 15, 16 años le ponía los colores, los pelos de colores a mis amigas ya. Y en ese salón, por ejemplo, en Madrid, yo sí que le comentaba a mis clientes y les ofrecía, ¿no? Y les insistía en hacer o tal, y tenía bastantes clientas. Y aquí en Londres me pasa un poco lo mismo, o sea, porque dentro de lo que es en mi salón, que tenemos también, pues eso, ¿no?, un gran número de estilistas, cada uno trabaja de una manera. Hay gente de Italia, gente de Rumanía, ingleses, hay gente de diferentes partes, y realmente colores fantasía somos 2 o 3, el resto casi todos suelen hacer colores más clásicos, y al final es algo que también es algo que me gusta hacer a mí. Yo creo que si quieres poder hacer una técnica o un trabajo, lo importante es que lo ofrezcas, y sobre todo también teniendo las opciones y las herramientas como las redes sociales, que lo promociones y lo compartas. Sí, eso es así, porque si la gente no ven que tú puedes hacerlo, no te lo van a Exacto. pedir. O sea, y creo que una de las cosas aquí en ambos lados muchas veces es el miedo del estilista, porque yo he conocido estilistas que me dicen, tengo miedo de hacer colores fantasía. Sí. Y hay clientes que tienen miedo igual de hacer colores fantasía porque les gustan más los tonos naturales, pero también hay maneras de nosotros poder hacer esos tonos fantasías, como yo he visto que tú lo haces, que a veces son bien suavecitos Exacto. hacia las puntitas. Es como nosotros los podemos integrar, que aún se vean delicados en ese cliente que a lo mejor tiene miedo. Yo creo, como comentabas, ¿no?, que es un poco adaptar el tipo de técnica de trabajo a cada persona. Entonces, Exacto. en esos aspectos, por ejemplo, tengo clientas que las llevo haciendo el pelo a lo mejor 2, 4 años, 6 años, y nunca se han atrevido a hacer colores fantasía, y siempre me dicen, ay, es que veo tu trabajo y es que no sé si me atrevo, o es que me gustaría poder hacerme. Entonces, hay opciones también. O sea, podemos hacer, por ejemplo, aquí se llama Peekaboo, que es como hacer zonas de colores internas por secciones de bloques. Y luego hay ciertos tipos de tonos que se van mucho más fácil. Evidentemente, si es alguien que no se atreve mucho, no quiere hacer, hay colores que mejor evitemos, como el azul, el verde o el rojo. Pero sí que es verdad que hay colores que es como mucho más fácil que se vayan lavando, que podemos cubrir, como el color melocotón o un rosa pastel o un pastel lilac. Entonces, si hacemos, por ejemplo, una técnica como interna en las zonas de dentro o las zonas de debajo, incluso podemos llegar a hacer hasta una especie de arco iris en la parte de atrás, con tonos de colores pasteles. Es un tipo de cabello que si se peinan hacia abajo va a quedar mucho más disimulado, pero si un día, por ejemplo, salen de fiesta o se van con unos amigos, se quieren hacer como un medio recogido o un trenzado, pueden enseñar más el color. Exacto. Siempre hay opciones. Lo único, pues, es intentar adaptar esas opciones a cada clienta. Y luego lo que me he encontrado es cuando se lo he propuesto, muchas de ellas luego se atreven más y son ellas mismas las que te dicen, quiero verme este rosa más fuerte, o ahora sí que me atrevo con el azul, o ahora me atrevo con el verde. Entonces al final es un poco como romper un poco esa barrera ofreciéndoles otros tipos de servicios. El miedo, y que obviamente sea algo que cuando se le haga vaya también con su piel, porque si no también ese shock a mí me ha pasado. Yo quisiera ponerme todos los colores del cabello, pero me encanta el amarillo y el anaranjado,
pero cuando me pongo yo esos tonos me veo bien pálida, sin make-up no me queda, entonces aunque me gusten, no puedo utilizarlos en mi piel. Entonces tenemos que saber qué le va a ir bien a la clienta, que si vamos a romper el hielo con ella, se sienta ella todavía, ¿no? Y es que creo que ahí deberíamos de diferenciar un poco el tipo de clienta, o sea, porque sí que es verdad que tenemos clientas que buscan como un poco más de armonía, ¿no? De verse un tono de piel que esté más realzado con el color, o un color de pelo que les realce los ojos o las facciones. Y luego hay otros tipos de clientas que buscan más como carácter, como fuerza, como más imagen, moda, ¿no? Que dices, bueno, tiene una piel muy pálida, pero de repente le encanta ponerse un color súper oscuro para resaltar eso. Entonces, sí que es verdad que creo que ambas opciones son igual de viables. Tenemos que intentar identificar qué tipo de clienta tenemos, si es un tipo de clienta que va a querer algo que le dé más armonía y que se vea como un poco más, no Suave. clásico, pero suave, exacto. Suave. Y si es por lo contrario un tipo de clienta que busca algo como más, que sea más de tendencia, de imagen, de fashion, y aún así, como tú dices, se puede adaptar, porque por ejemplo, si tenemos una persona que es muy muy morena, pero quiere verse rubia, vale, ¿qué tipo de rubio podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues quizás haciéndole un ombre para mantener la zona oscura hasta aquí, Exacto. para que no haya un cambio muy drástico. De aquí para abajo podemos dejarla lo más rubia posible y a lo mejor pues con tonos un poco más cálidos. Entonces sí que veo esa parte, pero es un poco lo que comentaba, ¿no? Que es súper importante identificar a la clienta y a partir de ahí ya decidir qué tipo de colores podemos hacer con ellas. Súper interesante y estoy de acuerdo contigo completamente en todo lo que has dicho. ¿Sabes que uno de mis tonos favoritos para las clientas que tienen como que ese miedito, digo yo, y que siempre les gusta estar más en el lado rubio, para mí es el rose gold? La razón Me es encanta porque también, sí. siento que rose gold es delicado, le queda a todo el mundo, no le he puesto ese color a alguien que yo diga no le queda, no, porque es un tono que lo podemos hacer o neutral, frío, lo podemos hacer O más cálido, sí. Y en 2 semanas ya vuelve a un rubio bonito. Entonces me encanta porque esos clientes que sabemos que tienen miedo, que quieren volver a rubio, le damos ese toque por un poquito, pero si quieren volver a hacerlo o intensificarlo un poquito más, lo pueden hacer luego o se pueden volver a rubio sin ningún tipo de miedo. Exacto. El rose gold para mí es la introducción perfecta siempre. Yo igual, rose gold, pastel pink o colores así como un poco más pasteles, sí, pero el rose gold es uno de mis favoritos también. Sí, porque por ejemplo los silvers siento que no le quedan a todo el mundo. Hay personas que los hacen ver un poquito más mayor. Que te hace la piel más pálida, ¿no? Sí. O te puede como hacer las facciones envejecerte un poco. Exacto. Es un tono que, de hecho, tuve una clienta cuando comenzaba que cuando se lo logramos, me dijo que no le gustó, que se sentía como una persona mayor. Y yo después del trabajo, ¿qué he pasado yo? Suele pasar. Y que te digan a la semana que les pongas un matiz y se lo cambies, sí. El rose gold fue un color que le encantó, pero ese tono silver que mucho me tuve que fajar para lograrlo, ¿no? Porque sabemos que bastante difícil en cabellos oscuros. Pero ella para mí es un ejemplo para muchos de esos clientes que te dicen, no, que lo quiero silver, y uno como, no creo que te vaya a quedar. A veces también lo que suelo hacer, porque sí que es verdad que a veces pasa, ¿no? Para intentar evitar, porque si se ponen cabezotas es como, bueno, vale, pues vamos a intentar, vamos a mirar. Pero muchas veces también, como trabajo con extensiones y demás, a veces cojo las mismas extensiones y se las pongo para que vayan viendo. Y a veces es como, vale, pues tenías razón, pero me da igual. Es como, Exacto. bueno, pues por lo menos ya te he avisado, te lo he enseñado. Y luego sí que es verdad que esto ya es mi gusto personal. Yo soy más partidario de los colores cálidos, en general. O sea, a mí me encanta todo, pero a mí los colores cálidos son los que más me gustan. Si tengo una clienta que quiere que le deje el pelo blanco nuclear, yo se lo dejo. Pero yo en general suelo recomendar, en rubios, por ejemplo, me gustan más los tonos vainilla, dorado beige, un dorado natural neutro. Y luego los pelirrojos también me gustan mucho, dorado cobrizo. Aquí se hace mucho un color, es strawberry blonde, que es como entre pelirrojo, dorado claro y rubio también, que también está así como bastante de tendencia ahora mismo. Sí, es muy bonito. Incluso con los marrones. Hay mucha gente que no le gusta que los marrones les tiren como a cálido o a rojizo. A mí me gusta, pero eso ya es más mi gusto personal. Yo creo que de esa parte también, creo que cuando llegó el silver, muchos de los clientes
comenzaron como a decirnos, oh, no quiero que se vea amarillo. Pero la realidad es que yo he tenido que sentarme y explicarle la mayoría de los tonos que nosotros vamos a utilizar, la mayoría van a tener un poquito de dorado o de algún tipo de tono cálido, porque eso es lo que te da ese reflejo, es lo que te da esa luz. Exacto. Yo les tengo que explicar, si nosotros no tenemos esa luz, se va a opacar y muchas veces esos tonos se ven más oscuros del nivel que es. Exacto. Entonces, igual, hasta con un rubio blanco muchas veces hay que echarle un poquito de ese tono dorado para que refleje esa luz y no se chupe, como decimos, como se vaya a quitar toda la luz del color, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Y luego aparte también es eso, ¿no? Que incluso el pelo natural, que eso es algo que a veces la gente no ve, el pelo natural ya de por sí suele tirar a cálido. Nuestros cabellos en general, o sea, si una persona que está buscando un cabello natural, lo mejor es hacer un tono como un poco más dorado o más cálido, porque nosotros naturalmente no tenemos el pelo tan frío o tan ceniza o tan icy, ¿no? Como muchas Exacto. veces se está viendo ahora, que si lo quieres hacer porque es un tema como hablábamos antes, pues por moda, por imagen, porque te gusta, es estupendo, pero si estás buscando algo más natural, la naturalidad está más en los colores cálidos. Y es encontrar ese balance. Y como tú dices, en mi caso yo utilizaba las mechitas de la gama de color y Sí, se las ponía en la cara. Le decía, mira, si yo te pongo este tono ash que tú quieres, no te va a resaltar. En cambio, cuando te pongo esto, inmediatamente como que se le resalta la piel y todo. Entonces y lo nosotros como ven, estilistas tenemos que saber consultarlos y llevarlos de la mano para que ellos puedan visualizarlo y ver lo que le estamos queriendo decir. totalmente. Ay, me encanta todo lo que estamos hablando. Ya se me ha ido el tiempo súper rápido. Sí, sí es verdad, ¿no? Me acabo de dar cuenta ahora que se ha pasado volando. Se ha ido ya súper rápido, así que, bueno, antes de cerrar, nos encantaría que si nos quieres compartir algún otro consejo para Sí, los que nos están siguiendo. una de las cosas que antes, porque me comentabas también y demás, el tema de lo que es el cuidado del cabello, que eso que considero que también es como muy importante, ¿no? Esta parte. Sobre todo, hemos hablado mucho de técnicas como mechas, balayage, foilayage, casi todas se suelen hacer con decoloración, con tintes permanentes, químicos. Es muy importante que hablemos con nuestras clientas para el cuidado en casa. O sea, porque esta parte, por ejemplo, muchas veces nosotros hacemos nuestra parte en el salón, pero luego ellas tienen que hacer su parte también desde casa, ¿no? Y tener los productos adecuados. Que eso es una parte, por ejemplo, que me parece que se pierde un poco. Muchas veces nuestras clientas están utilizando productos pensando que son buenos para su cabello y realmente no lo son, o están utilizando un producto que es un buen producto, pero que obtiene un resultado diferente a lo que la clienta necesita, ¿no? O sea, por ejemplo, yo con mis clientas en el salón siempre les digo, una vez hagamos el color, aunque sea un balayage, el balayage lo hacemos cada 4 meses, digamos, entre medias, cada mes y medio, que vuelvan a hacerse por lo menos el matiz para refrescar el color y tratamientos. Siempre suelo hacer Olaplex y tratamiento de hidratación. Y luego en casa, súper importante, una vez a la semana Olaplex número 3, sí o sí, sobre todo si estás decolorada, y mascarilla de hidratación, porque eso también me lo he encontrado, que tengo clientes que me dicen, no, pero es que mi pelo está deshidratado o está como más dañado. Perdona, que es que aquí... ¡Ay, es un gato! ¡Hola! ¡Yo amo los gatos! ¡Ay, qué lindo! Perdón, es hora de Tenemos al comer. artista invitado, miren qué belleza. Perdona. Se llama Paige, es mi niña pequeña. Paige, qué linda Paige. Hola, Perdona sí. que se me ha colado. Bueno, No, que salude, nosotros felices. A mí me encantan los gatos. a mí también. Te comentaba lo de el tema de hidratación en casa y demás, ¿no? Que me ha pasado con clientas que me decían, pero si es que yo me pongo Olaplex en casa y mi pelo está deshidratado, y es como ya, pero es que Olaplex número 3 es para reparar los puentes que están rotos y dañados. O sea, tienes que utilizar productos para hidratación igual y siempre tienes que intentar mantener la balanza entre hidratación y fuerza. Entonces, eso es algo que tenemos que inculcarle a nuestras clientas, que utilicen productos para reparar y fortalecer, como puede ser Olaplex número 3, productos de proteína,
Y productos de hidratación, una mascarilla de hidratación, acondicionadores inaclarados que hidraten, que aporten vitaminas. Y esto es algo que es súper, súper importante, sobre todo para el buen mantenimiento del cabello de nuestras clientas. Exactamente. Ese punto es tan importante porque las personas no entienden que el tratamiento número 3 es un tratamiento de reparación interna. Exacto. Y que nosotros, el cabello tiene diferentes necesidades. Necesita reparación, Exacto. necesita hidratación y nosotros tenemos que saber cuándo y dónde. Y muchas veces, igual que la limpieza profunda, a veces tienen el cabello que uno dice, ¿por qué no le está funcionando un tratamiento? La barrera de minerales que tiene en el cabello no va a permitir que los tratamientos entren a su cabello. O incluso colores fantasía, por ejemplo, como comentábamos antes y tal, porque los colores fantasía al final están hechos sobre cabellos de... ¡Paige! ¡Saluda, Paige! ¡Saluda! Está aquí otra vez. ¡Ay, qué linda! ¡Hola! Perdona, se ha levantado. Pues comentaba que los colores fantasía también, ¿no? Que es muy importante porque al final en los colores fantasía, para poder hacer un color fantasía previamente o hemos aclarado con un superaclarante o con un tinte o con decoloración. Entonces, aunque tú luego lleves un azul súper oscuro, te has decolorado previamente. Entonces, los colores fantasía igual, para que un color fantasía se vea bonito y se vea glamuroso y se vea vivo, tienes que cuidarlo igual que un cabello rubio platino. Tienes que ponerte tus productos de hidratación, tus productos para fortalecer el cabello, tus acondicionadores sin aclarado e ir regularmente a la peluquería, aunque no tengas que hacer tema de raíz, para hacerte tus tratamientos, cortar puntas y demás. Exactamente. Me encanta todos los tips que has dado porque cuando yo me toca dar las clases, más o menos así que les explico el sistema. Es un trabajo en equipo. Nosotros acá en el salón le hacemos estos trabajos hermosos, pero usted en su casita tiene que continuar ese trabajo que nosotros le hemos hecho. Somos un equipo. Y Exacto. Si el equipo no trabaja juntos, pues uno va a quedar desigualado. Exacto. Ay, Paco, mira, ha sido un placer realmente para mí compartir contigo el día de hoy. No puedo creer que se nos haya ido el tiempo. Igualmente, Carol, sí. Pero antes de despedirnos, me encantaría que compartieras con nuestros seguidores tus redes sociales para que te sigan. Sí, yo actualmente mi red social principal es Instagram, es Paco Latorre, y estoy empezando desde hace poquito en TikTok también, que es Paco Latorre Hair. Perfecto, ya lo saben. Una vez más, le damos muchísimas gracias a Paco. Ya saben que este episodio de este podcast ha sido traído a ustedes por Olaplex en español. Mi nombre es Kate B. Glam. Le damos muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros el día de hoy y nos vemos en la próxima. Besitos. Hasta luego.